¿Cómo entro al Islam? Escrito por el Dr. Haytham Az-Zarjan, exprofesor de Masjid al-Nabawi y supervisor de Ma'had Sunnah. Traducción al español latinoamericano realizada por el Sheikh Khaled Huerta, Universidad Islámica de Medina, Facultad de las Ciencias del Hadith. Primera edición. Todo musulmán tiene derecho a los derechos de autor. Preguntas y respuestas. ¿Entrar al Islam es fácil? Sí, pues no necesitas intermediarios, tampoco rituales. ¿Debería apresurarme a entrar al Islam? ¿O mejor espero el momento correcto y termino de solucionar algunos problemas? Es necesario tomar la iniciativa, ya que retrasar el Islam puede conducir a calamidades. Puedes morir en cualquier momento. Además, entrar al Islam es un negocio rentable, y entre más te apresures a iniciar el comercio, más rentable serás en él. ¿Qué debe hacer la persona que está interesada en entrar al Islam? Necesita pronunciar los dos testimonios. Testifico que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Alá, y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero. ¿En qué idioma pronuncia los testimonios? Lo puede decir en cualquier idioma, siempre y cuando lo pronuncie correctamente, pero no es condición pronunciarlos en idioma árabe. ¿Puede pronunciar los dos testimonios sin que sepa su significado? No, es necesario que entienda su significado, crea en su contenido y actúe acorde a éste. ¿Qué significa ashhadu? ¿Testifico? Significa, reconozco y declaro con mi corazón, lo expreso verbalmente y obraré acorde a ello con mis extremidades. ¿Qué significa la ilaha illallah? ¿No hay más divinidad que Alá? Significa, nada ni nadie tiene el derecho a ser adorado excepto Alá. ¿Qué significa Muhammad es su siervo y su mensajero? Significa, él es un siervo al que no se le puede adorar, y un mensajero al que no se le puede mentir. Y es necesario que en este segundo testimonio crea en lo que el mensajero informó, le obedezca en todo aquello que ordenó, se abstenga de todo lo que prohibió, que siga su tradición profética y lo tome como ejemplo a seguir. He comprendido correctamente. Ahora, ¿qué debo hacer? Repite después de mí. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ¿Ahora soy musulmán? Sí, las alabanzas son para Alá. Eso es un favor de Alá hacia contigo. ¿Qué me aconsejas ahora que soy musulmán? Te aconsejo que pidas a Alá que te dé firmeza en la religión, que elijas buenas y justas compañías, las cuales te ayudarán a estar firme, que estudies el Islam y que ocultes tu regreso al Islam, al menos hasta que se fortalezca en ti con el permiso de Alá. ¿Cuál es la mejor súplica? Dijo Alá, el Altísimo, guíanos por el sendero recto. Corán 1:6. ¿Cuál es el recordatorio más fácil? El recordatorio más fácil es Bismillah, en el nombre de Alá. Se dice al entrar a la mezquita, al entrar al hogar, al salir de ambas, antes de recitar el Corán, antes de entrar al sanitario, antes de quitarse la ropa, antes de realizar la ablución, antes de comer y beber,
entre otros momentos. ¿Qué dice el Islam sobre los pecados que hice antes de entrar al Islam? El Islam borra todos los pecados anteriores, excepto aquellos en los que se violaron los derechos de las personas. Es una obligación devolverles aquello que tomaste de ellos. ¿Qué debo hacer después de haber pronunciado los 2 testimonios? Debes tomar un baño. ¿Por qué me debo bañar? Primero, el musulmán no pregunta ¿por qué?, sino más bien dice: escuchamos y obedecemos. Corán 24:51. Segundo, se toma el baño para que te purifiques exteriormente, así como te has purificado interiormente. ¿Cómo debo bañarme? Primero, debes tener la intención en tu corazón de purificarte. Luego decir Bismillah, que significa en el nombre de Alá. Y luego dejar que el agua alcance tu cuerpo entero. ¿Qué debo hacer después del baño? Si el momento de la oración llegó, entonces reza, si Alá quiere. Se me dificulta cumplir con la oración, pues en ella hay palabras y actos que no los sé hacer bien. El Islam es la religión de la facilidad, no de la dificultad. Todas las alabanzas y elogios le pertenecen a Alá. ¿Cómo debo rezar? Debes seguir la oración conmigo. También puedes ver videos sobre cómo rezar. Encontrarás muchos videos en distintos idiomas en el canal llamado Mahad Sunnah. ¿Qué sigue después de la oración? Tienes que aprender los 5 pilares del Islam sobre los cuales se edificó. Luego, aprender los pilares de la fe. Y de esta manera gradual hasta que completes todo lo que autentifica tu Islam y tu fe. ¿Cuáles son los sitios que me aconsejas para aprender más acerca del Islam? Te aconsejo que busques en los sitios de los grandes sabios y asociaciones del Reino de Arabia Saudita. ¿De qué manera trato con mis familiares no musulmanes? De la misma manera que lo hizo el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, con los no musulmanes, pues invitaba al Islam verbalmente, con sus bellísimos modales y su justa manera al tratarlos. Hay personas que quieren ser musulmanes, pero no quieren que su familia se entere de su regreso al Islam. ¿Qué debería hacer? No es una condición que todo aquel que entre al Islam lo haga evidente, ya que su regreso al Islam queda entre él y Alá, enaltecido sea. ¿Cuál es el mejor libro en el Islam? El mejor libro es el Sagrado Corán, pues es la palabra de Alá, el Altísimo. ¿Cuál es el capítulo más importante del Sagrado Corán? El capítulo más importante es el capítulo de la apertura, Al-Fatiha. Por eso mismo, la recitamos en cada unidad de rezo durante las 5 oraciones. ¿Cuál es el versículo más grandioso del Corán? El versículo más grandioso del Corán es el versículo del trono. ¿Cómo puedo recitar el Corán? Mediante el aprendizaje del Corán. Escuchar las recitaciones también. Por ejemplo, la recitación del Sheikh al-Hudayfi o la recitación del Sheikh al-Usrai, entre otros. ¿Cómo puedo comprender el Corán? Mediante la lectura de los libros de exégesis del Corán, los cuales han sido escritos por sabios musulmanes muy reconocidos.
¿Dónde puedo conseguir la interpretación del Corán? Te aconsejo contactar al complejo de impresión del Corán en la ciudad del profeta. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. ¿Qué me aconsejas leer después del Corán? Te aconsejo leer los ahadith del mensajero de Alá. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. ¿Cuál es el mejor libro sobre ahadith? El mejor libro y más auténtico de hadith es Sahih al-Bukhari. La nación musulmana está de acuerdo y sus venerados sabios están complacidos con ello. ¿Cuál es el hadith más importante de la tradición profética? Entre los más importantes, el hadith del ángel Gabriel, la paz sea con él, en el cual se aclara que la religión tiene 3 etapas. El Islam la primera, la fe la segunda, y la excelencia es la tercera. Tengo miedo de no aprender bien el Islam. No temas, sino más bien confía en Alá, y Alá, enaltecido sea, te guiará y te ayudará en tu esfuerzo. La religión es fácil. Pido a Alá que te dé el éxito en todo aquello que Él ama y en todo aquello que le complace. Tú puedes estudiar con nosotros de manera gratuita en línea, en Mahad Sunnah. Y para finalizar, te aconsejo con las palabras del mensajero de Alá. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Esfuérzate en todo lo que te beneficie. Encomiéndate a Alá y no te rindas. Bajo la supervisión del Sheikh Heitham Az-Zarjan.